tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presenta. ¿Cómo le va? Un placer saludarle hoy en El Timbre. A nombre de mi compañero Alberto Velasco, su servidor José Ángel Gutiérrez, le invita a que se quede con nosotros. Pues vaya que sigue habiendo temas. Decíamos desde el pasado lunes que esta semana pintaba para muchos asuntos y no nos está quedando mal. Nada más y nada menos, este miércoles ya nos damos cuenta de la determinación de ayer, martes, en los Estados Unidos, de que el general Cienfuegos retorna a México y retorna sin cargos. ¿Cómo está esto? ¿De qué trata? ¿Cómo habremos de interpretarlo? Bueno, estaremos ya comentándolo con usted en estos momentos. Yo aprovecho para saludar a mis compañeros en este espacio. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, José Ángel? Muy bien, encantada. Hola, ¿qué tal, Héctor, Gabriel, Osvaldo? Encantada. Feliz miércoles para todos. Saludo al maestro Gabriel Torres, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, José Ángel, buenas noches, Héctor, Surya, Osvaldo, que hoy nos distingues con esta participación. La verdad que un placer estar con ustedes. Héctor Romero Fierro, ¿cómo estamos? Hola, buenos días a todos. Encantado de estar en este día, comentarlos lo acontecido ayer martes. Pues aquí estamos a las órdenes. Y como bien lo han mencionado, bueno, también en esta ocasión Osvaldo Monos. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo están? Buenos días. Pues listo para platicar de muchos temas y vaya que lo decíamos al inicio de la semana y no tuvimos error, ¿no? La situación se está poniendo buena y ya veremos cómo termina. Veremos cómo termina. Pues bueno, parece que todo pinta a que terminará de manera muy, muy extraña. Pero bueno, lo estaremos comentando ya en estos instantes. Así que le invitamos a usted a que nos acompañe y a que nos haga llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Las redes sociales de Cabecera MX, como siempre, a su disposición. Pero entremos en materia. A ver, Surya, ¿cómo interpretar el que desde los Estados Unidos, después de que tienen a un personaje al cual se le señalaba como, bueno, pues uno de los peces gordos del narcotráfico en México, termine siendo liberado y sin cargos, retornado al país, por más que digan que esto es gracias a un convenio con la Fiscalía General de la República? No deja de pintar extraño, ¿no? La verdad es que sí, a mí me sorprende mucho que Estados Unidos haya accedido a negociar esto con México. No hay ningún tipo de cooperación de intercambio de información con respecto al narcotráfico, como argumentó el canciller mexicano Marcelo Ebrard el día de ayer en la rueda de prensa, tras de que se dio a conocer de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos esta decisión de que la fiscalía va a pedirle o buscará ante el juez del caso, en este caso una jueza de la Corte del Distrito Este de Nueva York, buscará que se desestimen los cargos, 4 que tenía en contra de Salvador Cienfuegos. De estos 4 cargos, bueno, son 3 por conspiración para importar, distribuir cocaína, heroína, marihuana y metanfetaminas, y un cargo por lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Bueno, me sorprende, como te digo, José Ángel, porque siempre en cualquier negociación, pues es tú das y yo cedo, ¿no? O aquel da y él cede. ¿Qué es lo que está, a cambio de qué está cediendo México a esta negociación? ¿Cómo es posible que México haya obtenido la liberación del general Cienfuegos, que si bien es inocente hasta que un juez lo pruebe lo contrario? Los cargos que pesaban en contra de él, y de acuerdo con documentos a los que yo tuve acceso del caso por parte de la Fiscalía en Estados Unidos, los cargos y las evidencias eran muy claras. Se trataba no de delitos cometidos en México, como también mencionó el día de ayer Marcelo Ebrard,
que dijo que el argumento de México fue que se trataba del exsecretario de Defensa Nacional y que por eso, además, los delitos se habían cometido en México. No es cierto. La Fiscalía de Estados Unidos tiene, o al menos así lo hizo saber al juez del caso, y por eso se ratificó la detención. Tiene pruebas de que los delitos se materializaron o se concretaron en territorio estadounidense. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la importación y distribución de metanfetaminas y de otros estupefacientes se dieron y se registraron allá en Estados Unidos, lo mismo que el lavado de activos, el lavado de dinero. Es decir, que el argumento de que los delitos se habían cometido en México y que por qué tendría que ser juzgados en un territorio que no es el mexicano, pues tampoco se sostiene de parte del gobierno de nuestro país. Es sorprendente de que el fiscal William Barr en Estados Unidos haya aceptado liberar de esta manera, pero sin duda alguna, o sea, México tuvo que dar algo. En cualquier negociación esto es lo que sucede. Y el principal interés, más que saber cuáles fueron exactamente las razones y los puntos de este acuerdo, qué va a tener que pagar México posteriormente, yo creo que debemos también centrarnos en cuál era el interés del gobierno mexicano de que no se ventilara en un juicio público como lo son en Estados Unidos, un caso como el de Cienfuegos, porque implicaba ventilar todos los trapos sucios del ejército, implicaba el que se conocieran públicamente a través de la prensa que está acreditada para acudir a todos los juicios en las cortes de Estados Unidos, que nosotros, el público, conociéramos cuál es el accionar del ejército mexicano, si no de toda la institución, sí de algunos elementos con el narcotráfico. Y evidentemente eso no le conviene al gobierno mexicano, teniendo en cuenta la preeminencia que en la actual administración existe con respecto al ejército, que el ejército ya no solo se encarga de la seguridad de nuestro país a nivel de seguridad nacional, sino que también, bueno, ya sabemos, son constructores de aeropuertos, tienen la facultad de detener a cualquier persona a través de la Guardia Nacional, o sea, infinidad de actividades que les corresponderían a las autoridades civiles, ahora se le están dando al ejército. Y esto precisamente es lo que debemos de, digamos que, notar con respecto a los resultados de esta negociación que logró la liberación de Cienfuegos. Y que bueno, este miércoles, hay que recordar, todavía no se concreta, este miércoles se va a llevar a cabo la audiencia en la que la Fiscalía formalmente le dice a la juez, bueno, pues queremos desestimar el caso porque no lo vamos a imputar de ninguno de estos cargos, y posteriormente seguramente ya lo veremos como un hombre libre en México. No lo vemos como un acto de impunidad, sino como un acto de respeto a México y a nuestras Fuerzas Armadas, declaraba ayer martes por la tarde Marcelo Ebrard. Y hay quienes, mientras tanto, pues lo que sí especulan es que al parecer, pues no solamente en México tenían estos temores, sino también el propio Donald Trump y su equipo temían que Cienfuegos pudiese ya en el gobierno de Biden, pues quién sabe qué declarar, que pudiera también afectar al todavía presidente de los Estados Unidos, Gabriel Torres. Bueno, yo creo que todas las teorías que hasta hoy se puedan imaginar, pues caben para el análisis, porque pues no hay certezas. Yo quisiera, adicionalmente a lo que ya dijo Surya, que puedo estar de acuerdo en algunas o en todas, señalar algunas otras. Lo normal en un país que tiene instituciones fuertes es que si detienes a un criminal que tu país busca en otro lugar o que ha cometido delitos importantes, sea regresado al país de origen para ser castigado. O digamos, eso sucedería con un general de Estados Unidos detenido en México o en Europa. Iniciaría la superpotencia un proceso de repatriación para ser castigado en su país. Pero claramente, pues la debilidad de las instituciones en México nos hace pensar a los mexicanos que es más seguro que el castigo por una fechoría cometida en el país y fuera del país se pueda cumplir con mayor rigurosidad en un sistema penal fuerte como el de Estados Unidos,
y con un Estado de Derecho mucho más robusto que el que endeblemente se ve esporádicamente en México. Entonces eso es lo que nos hace pensar, o lo que les hizo pensar, por ejemplo, en los 90s a los colombianos, que la extradición era la única manera de castigar en realidad a los narcotraficantes colombianos, y es lo que le hace pensar, con justa razón, a buena parte de la población, que los que se dedican a este tipo de actividades delictivas pues tienen más posibilidades de realmente purgar una pena en Estados Unidos que bajo el sistema de justicia mexicano. Ahora bien, yo creo que lo que hace la gran diferencia en el caso es que se trata de un militar de alto rango, que ocupó el máximo rango dentro del ejército mexicano. Y recordemos también que nuestro país vecino es fundamentalmente un país belicista, donde la industria armada y pesada juega un rol muy particular, con prácticamente condiciones de excepción, porque hemos visto que en Estados Unidos los crímenes cometidos por el ejército pues son pasados por alto en la gran mayoría de los casos. Entonces yo creo que otra reflexión que cabe para el análisis es que Estados Unidos decide regresar a Cienfuegos como una petición básicamente del ejército. Yo no creo que sea el poder diplomático de Marcelo Ebrard, además muy desgastado ahora con el gobierno de Estados Unidos por las condiciones que se han dado en una democracia que además ahorita trae un tambaleo, un titubeo muy importante con respecto a sus instituciones, pero creo que a la superpotencia no le convendría que su vecino, con todos los kilómetros de frontera que tiene, pudiera entrar en una desestabilización política provocada por el propio ejército. Y entonces Estados Unidos sabe que para que medianamente pueda haber un orden, si le podemos llamar orden a lo que existe actualmente en México, pues ese mediano orden lo puede sostener solamente el ejército, dado que el grueso de las policías de México pues trabaja en buena medida para el crimen organizado o están al servicio del crimen organizado. Entonces, cuando ellos han tenido que hacer un operativo acordado con México para detener a los grandes capos mexicanos y llevárselos allá, como el Chapo Guzmán, pues han tenido que recurrir a la cooperación del ejército. Con quien trabaja la DEA es con el ejército. Chueco o derecho es la única, digamos, entidad de fuerza pública confiable para implementar un operativo que a veces en contra de su voluntad tienen que hacer. Tampoco es que digo que sean blancas palomas, pero digamos, ¿con quién ha cooperado la DEA desde el cártel Guadalajara de los 80 hasta la fecha? Todas las detenciones que se han hecho con la intervención de la DEA en México han tenido que contar con la operación y la disposición de los cuerpos de élite del ejército mexicano, especialmente de la Marina, pero a través del ejército mexicano. Entonces yo creo que la cúpula del ejército mexicano sí está en condiciones de intercambiarle un favor al gobierno de Estados Unidos por muchas paladas de arena que ha lanzado por una de cal. Es decir, ¿cuántas veces el ejército se ha tenido que quedar callado cuando la DEA opera en territorio mexicano con el apoyo del propio ejército? Entonces, yo creo que a esos años y años de cooperación que el ejército mexicano ha tenido que prestar, aún sabiendo que en algunos casos incluso se vulnera la soberanía nacional por permitirle a una fuerza extranjera operar en territorio nacional, pues yo creo que lo menos que podía hacer las fuerzas de Estados Unidos era regresarle un favor que el alto mando del ejército le pida. Y a lo mejor ese favor no tiene que ver necesariamente, eso está por verse, no tiene que ver con acto de impunidad, pero claramente purgar una condena en una cárcel norteamericana debe ser muchísimo más duro que con las facilidades que nosotros sabemos que existen en los penales mexicanos, donde, la corrupción y los privilegios establecen también estamentos o clases sociales al interior de los reclusorios y de las correccionales. Entonces, yo creo que lo que está pasando, pues es eso. Yo más bien interpreto que hay ahí una negociación de los altos mandos del ejército mexicano
con todos esos conexiones que Estados Unidos tiene y que ha pedido en muchas ocasiones, desde los 80, ha pedido el apoyo del ejército mexicano para capturar a capos y llevárselos a los Estados Unidos. Entonces, creo que por muchas paladas de cal, hoy piden una de arena, y creo que les fue concedida, además, al término de un gobierno, pues que le sale a deber al presidente López Obrador, que se ha echado el trompo a la uña de no reconocer el triunfo del presidente electo. Yo creo que también si Trump tiene que hacer algún favor antes de irse a su amigo López Obrador, porque claramente hay una empatía entre ambos, hasta por estilos, y por su carácter centralista, intolerante, ¿cómo te voy a decir? Improvisado para muchos temas. Yo creo que hasta ese feeling personal da lugar a que cuando menos el Poder Ejecutivo allá no se oponga, y claramente las fuerzas, digamos, de la DEA, pues no estarían en desacuerdo en hacerle un favor al ejército hoy, que podrían cobrar por 10 en el futuro para futuras intervenciones que seguramente siguen interesados en tener en territorio mexicano. Pues desde anoche, algunos portales en internet advertían que existe de momento, pues cierto coraje, se han enfurecido por parte del equipo de Biden por esta caída del caso contra Cienfuegos, y entre otras cosas advierten que los demócratas, bueno, creen que Trump sí busca evitar que el militar mexicano dé información comprometedora que luego a él le termine por perjudicar. Y por otra parte, lo que le escala es que de alguna manera la DEA, dicen, ha quedado expuesta, porque inclusive ya algunos militares mexicanos, altos mandos mexicanos, pues venían mostrando molestias hacia la DEA por esa colaboración que sí se había dado antaño y que ahora les representaba pues un golpe al haber sido detenido un general mexicano. Héctor. Bueno, yo creo que aquí hay que verlo desde otra óptica diferente. Yo desde la detención he insistido en algunos medios de comunicación que para mí era un show electoral. Y esto lo confirma ahora esta libertad sin bagaje alguno. Se me hace tan extraño, conociendo la operación de la DEA, que permitan que un país juzgue a alguien que ellos querían juzgar. O sea, es inédito completamente. Pero además inédito porque retiran los cargos. No es un hecho que digan, oye, nosotros teníamos estos cargos, se lo entregamos al gobierno mexicano, porque en el momento en que tú te retractas de un proceso penal, toda la evidencia se cae por sí sola. Eso de que le están entregando a México las evidencias, no pueden probar en un juicio en México. Tendría la Fiscalía General de la República que integrar una nueva carpeta de investigación, etcétera, con esas supuestas amenazas, que ahí sí no coincido con Surya en relación a la calidad de las pruebas que tenía la DEA, porque al final de cuentas de lo que hablaban ellos era de testigos de oídas. Y yo desde el momento lo comenté, lo publiqué, diciendo que se me hacía imposible que un general a ese nivel hubiera tenido tratos o hubiera tenido relación con los informantes de quinto o sexto nivel. O sea, se me hace imposible que un general secretario de la Defensa, o antes tantito como diplomado Estado Mayor, director de la escuela militar, etcétera, tuviera contactos, perdónenme la expresión, con los gatos de los narcotraficantes. Se me hace imposible esa relación directa como para que los señores, ahora informantes en tantos juicios, pudieran decir, es que ese era nuestro patrón, con él negociábamos, lo vimos en la tele, por eso lo identificamos. Se me hace imposible una situación de esas, y por eso yo insistía que era un tema electoral. Ahora, el hecho que digan que viene a México, pero sin cargos, es un problema terrible para la Fiscalía, porque recordemos que en México impera la presunción de inocencia, y va a ser muy difícil armar y sostener un caso, porque ahorita te aseguro que los abogados de Cienfuegos ya están presentando el montonal de amparos buscapié para saber si ya hay algo en México, si ya tienen una consignación. Inclusive yo hubiera incluido hasta elementos de probable detención para efectos de investigación, que es una violación a los derechos humanos, donde te dicen, oye, te vamos a detener, no tenemos nada en contra tuya, pero te vamos a guardar en un centro nacional de arraigos para investigarte y a ver qué pasa.
Entonces, pues yo hubiera incluido en el amparo buscapiés hasta el Centro Nacional de Arraigo y cualquier procedimiento de estos para ya saber qué está haciendo la Fiscalía General de la República, que no creo que sea mucho, porque acuérdense que hace pocos días la propia Fiscalía había declarado que no tenía nada en contra del señor en nuestro país. Y si esas pruebas ya se cayeron en Estados Unidos, ¿qué tanta validez pueden tener en México ante una carpeta de investigación no integrada por la propia Fiscalía? Estoy de acuerdo, hay un intercambio para el intercambio de pruebas cuando ya hay procesos penales, pero en este caso viene el señor limpio, es una inocente palomita que ya no pudo entrar a Estados Unidos, no sabemos si nos lo devuelven con visa o sin visa, pero además, ojo, él se había declarado inocente al presentarlo con el juez de la causa. Y también haré un comentario más, coincido con Zuria, coincido con Gabriel, pero en el tema de que la DEA colabora con el ejército, creo que no, Gabriel. Palabras expertas de un ex amigo mío que ya no es agente de la DEA, me lo dijo claramente. Nosotros no podemos trabajar con el ejército mexicano porque está permeado. Con lo único que podemos trabajar es con la Marina y todos los operativos eran con la Marina. Y había mucha molestia de la Marina, de la DEA con el gobierno mexicano, porque acuérdense que el operativo aquello del Junior de Culiacán era petición y operado por la Marina. O sea, es cierto, la Marina opera en México, dizque sin armas, van armados, van con uniformes de la Fiscalía, van con uniformes de la Marina, y el hecho de que les hayan obligado a liberar a su detenido debe haber sido un golpe muy duro para la DEA. Entonces, claro que se tenían que cobrar la factura. En este caso, yo considero que es un tema totalmente electoral, que Andrés Manuel les prestó al señor para un tema de imagen de Trump y que no les funcionó. Y que era preferible liberarlo ahorita y decir, ¿sabes qué? No hay cargos porque el gobierno mexicano es tan eficiente que allá lo van a procesar mejor que nosotros. Dime cuándo la DEA ha hecho eso en el mundo. Y además, la repulsión más grande de todos los narcotraficantes es ser procesado y encarcelado en Estados Unidos. Todos los grandes capos del narcotráfico han pagado todo lo que es posible de dinero porque los juzguen y los guarden en su país. ¿Cómo es posible que ahora la DEA permitiera que regrese a México feliz de la vida? Yo no dudo de la inocencia del general, tampoco digo que sea culpable, creo que me quedan muchos cabos sin atar en el proceso como para que pudieran decir que ya era culpable con base en esas pruebas tan endebles. Y otra cosa que mencionaría, acuérdense del asunto de Beto Machain, de Humberto Machain, el doctor. Acabó la DEA pagándole una fortuna de indemnización por una detención indebida. ¿Qué no podrá el general demandar a la DEA por un arresto y por daño moral? Lo dejo en el tintero. Bueno, nada más con respecto a los buscapiés, pues hay que mencionar que ya Marcelo Ebrard declaró ayer que la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, ya abrió una carpeta de investigación, decía, bajo cargos similares por los que fue procesado en una corte del este de Nueva York. Hay que ver si en realidad se comprueba que existe esta carpeta de investigación o era una declaración, bueno, al calor del momento por parte del secretario de Relaciones Exteriores. Quien llama la atención en esta ocasión ha sido el presidente López Obrador, Osvaldo, porque contrario a lo que le hemos visto y escuchado en otros asuntos, en este sí se mantuvo cauteloso, siempre guardaba cautela, decía que, bueno, hay que permitir que corran las cosas en su debido tiempo. Ninguna opinión de esas que de repente le salen a López Obrador, Osvaldo. Pues sí, o sea, está muy calladito y hay que entenderlo. La situación lo trae muy apurado, seguramente lo de Tabasco, ¿no? O sea, está pensando a lo mejor si puede ir a mojarse los pies o no, porque pues ahí está el verdadero meollo de todo esto. Pero es cierto, ¿no? Siento yo que esta situación nos agarró como con los dedos en la puerta y ahora, ¿qué le inventamos, no? O sea, que de ayer al día de hoy tienen que estar ahí trabajando pues en hacer algún expediente express, ¿no? Algún cargo que los libre de esa situación y poderle fincar algo que
con qué juzgarlo. Y lo decían muy al principio, ¿no? Es el que Marcelo Ebrard diga que es por respeto a las Fuerzas Armadas de México, pues como dijeron los chavos, ¿no? ¿Oílo? ¿A qué horas? ¿O cómo? Y la verdad es que lo hemos visto y esto no es algo para nosotros nuevo y siempre ha sucedido y sabemos que cómo se manejan y la distancia de cómo juzgan y cómo hacen las cosas las policías de allá y las de acá son de dimensiones enormes, ¿no? Larguísimas. Aquí la cosa es que habrá que preguntarse porque si hay un organismo que realmente es autónomo es el ejército, ¿no? Tienen su propio banco, su propia seguridad social, sus propias prestaciones. Entonces, pues probablemente sean ellos los que se encarguen de juzgar al general Cienfuegos y pues va a estar a 2 fuegos, ¿no? Ya le reducen 98 y va a estar a 2, o sea, vamos a ver de qué lado se pone así. Aquí lo que hay que ver que si lo nombran testigo protegido, pues capaz que al rato lo vemos en un hotel 5 estrellas y empezando a decir que el ejército hacía una cosa y otra, así como un tal Lozoya, ¿no? Y esto sería muy triste, ¿no? Que esto sucediera, porque además, lo decía Gabriel, y es cierto, o sea, es como si le regresaran la cortesía, ¿no? Que les dio Peña cuando les entregó el Chapo, ¿no? Entonces, a lo mejor hoy la cortesía nos la están regresando y nos están mandando pues no sé si chivo expiatorio, pero sí nos mandan a un general que tenía muchos respetos bien ganados y que, como lo dice acá también, pues, ¿cómo va a tratar con los de Amero Bajo, ¿no? Eso es así como también degradarlo a él, ¿no? No engrandecer a los gatos del narco, sino lo estamos bajando mucho de nivel. Y yo creo que esta situación no va a ser como flor de un día, ¿no? Yo creo que esto va para un buen rato y probablemente no sé si sea una de las típicas cortinas de humo que suele tener la administración en turno, pero seguramente va a dar mucho de qué hablar y probablemente hasta el 20 de enero, que es cuando entra Biden a la Casa Blanca. Y dalo por hecho, de que acá le van a tener que hacer que el tema dé para mucho, por supuesto que sí, porque también le pueden sacar jugo político, jugo electoral rumbo al 2021. En ese aspecto, seguramente. Pues a ver, la apuesta tendría que ser en este sentido y les pregunto a ustedes para ver si alcanzamos a tocar los otros asuntos y entre ellos el que ya refería Osvaldo de, bueno, el gobierno federal frente a la situación en Tabasco y Chiapas. Pero acerca de este caso del general Cienfuegos, llega y se le encierra en alguna cárcel o le vamos a ver también en libertad. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que ni siquiera va a ser juzgado. O sea, el que la fiscalía haya abierto una carpeta de investigación no quiere decir que esta se vaya a judicializar. Es decir, que se solicite una orden de aprehensión ante un juez. Eso falta, porque de acuerdo con el canciller, la información o la evidencia que les compartió Estados Unidos llegó vía valija diplomática el pasado 11 de noviembre. Es decir, tienen una semana con los documentos. Entonces, me parece que de entrada va a estar libre porque si no tiene cargos en Estados Unidos y lo van a repatriar, pues no hay nada que le pueda perseguir en México. En el remoto caso de que se decidiera procesarlo, judicializar esa carpeta de investigación por razones de edad, después de los 70 años, cualquier imputado puede solicitar al juez que se le dé no prisión preventiva oficiosa, en este caso, por los cargos que pudieran ser por narcotráfico o algo similar, pues puede estar en su casa, ¿no? O sea, en el remoto caso de que quisieran procesarlo en el gobierno mexicano a través de la Fiscalía General de la República, Cienfuegos no va a pisar la cárcel por su edad, primero tiene 72 años, eso lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 166 y eso, si existiera la disposición, los elementos, las pruebas para llevar el caso ante un juez.
Y de entrada, cuando se dé la repatriación, porque no creo que dure mucho en Estados Unidos, quizá ya lo podemos ver el próximo fin de semana o principios de la semana que viene, no creo que, contrario a lo que dijo el canciller también, que lo iba a recibir la Fiscalía General de la República, pues ¿para qué? Si es un hombre libre, y pues libre e inocente, porque no ha sido juzgado y por ende no hay ningún cargo en su contra ni en México y no los va a ver después en Estados Unidos. Gabriel Torres. Bueno, yo creo que claramente no lo traen a México para castigarlo más. Es decir, se trata de un favor. Yo sigo sosteniendo que se trata de un favor porque si bien es cierto que la DEA opera con la Marina, pues la Marina es parte del Ejército, no es un ente por separado y el secretario de la Defensa tiene jurisdicción incluso sobre la Marina Mexicana. Yo creo que ahí, si hay una colaboración, pues es una colaboración para hacerle un favor. Es decir, no se trata nada más de conmutar una cárcel en Estados Unidos por una cárcel mexicana, y claramente la debilidad de nuestro sistema de justicia y todos los recursos que el sistema mexicano posee para la defensa del general, pues van a ser mayores. Además, yo creo que pues el ejército tiene un peso específico en el país y en la relación con Estados Unidos que hacer valer. Y yo creo que es una de las pocas instituciones junto con la Iglesia, no solamente con mayor credibilidad a nivel nacional entre la población. El ejército y la Iglesia son dos de las instituciones mejor evaluadas del país, sino que además tiene un servicio profesional de carrera. Es decir, al interior del ejército hay toda una clase social con privilegios y con acceso a una serie de privilegios del poder que yo creo que hoy están haciendo valer. Y es que no se trata pues de un mando medio del ejército, sino de quien fue cabeza de todo el Ejército Nacional durante un periodo de 6 años. Es decir, es una figura muy importante, del mayor rango posible. Y sí creo que haya por ahí un cerrón de filas entre los altos mandos del ejército para hacer valer sus condiciones. Digo, tantas fechorías que los ponen a hacer, que yo creo que tienen muchas cosas para poner de intercambio, ¿no? Es decir, tantas cosas que saben, desde, desde la matanza a los estudiantes de Tlatelolco, cuántos secretos se sabe el ejército del actuar de los jefes de Estado mexicanos como para pedir un favor, y yo creo que hoy ese favor lo están haciendo valer. Héctor. Activamos micrófono, Héctor, por favor. Antes de que se nos acabe el tiempo, yo comentaría algo importante. Yo no creo que sea un simple intercambio, porque ya está presumiendo funcionarios altos del gobierno de Morena, que es la mejor aplicación de los criterios de oportunidad. A ver, para que se pueda dar los criterios de oportunidad tiene que haber un proceso, tiene que haber una acusación, tiene que haber un montón de cosas, y ellos ya están tratando de justificar a como dé lugar, porque aparte fueron de los funcionarios que más atacaron al general estando detenido. Ahora deben estar muy preocupados. Los generales sí estaban muy molestos y han comentado que a lo mejor nos dan a conocer una serie de series de televisión muy divertidas para los medios cerca de la elección. Esperemos que se dé eso por el bien del país. Osvaldo, ¿tu apuesta? Pues yo también coincido con Surya de que difícilmente lo vamos a ver pisando un reclusorio, porque pues tiene todas las de ganar y se supone que a eso le están apostando, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, como dice Elic, aquí la novela va para largo y seguramente tendremos muchos temas para platicar de esto. Tenemos 3 minutos para poder hablar. El lunes justamente comentábamos con los compañeros en el otro capítulo de El Timbre, pues que sorprendía la declaración de López Obrador respecto a que inundaron las zonas pobres para que no se inundara Villahermosa. El propio lunes lo reiteró el mandatario, y lo que uno se sigue preguntando es ¿por qué si sabían que se iba a inundar estas zonas bajas donde habitan los pobres, pues no los desalojaron con antelación? ¿Algo que gusten ustedes comentar al respecto? Es que lo hicieron por Twitter.
y en esas comunidades no hay internet. O sea, no se ponen las pilas, no contratan datos. ¿Cómo quieren que les llegue esa información? No, es lamentable, la verdad, lamentable es el dolor que pasan todas estas personas por haber perdido todo su patrimonio. Es una actividad irregular del Estado que merece que se resarza. Es decir, pueden demandar al Estado porque están actuando irregularmente, afectándolos en su integridad, en su patrimonio, en su salud, y el Estado tiene la responsabilidad de indemnizarlos. Yo iría más allá todavía de la indemnización. Yo creo que hay una conducta criminal que es fácilmente probada por el hecho, primero, de no avisarles que iban a inundar, y segundo, ya lo están diciendo muchos medios internacionales, el hecho de que el agua se desvió para efectos de no inundar Dos Bocas. Y eso es más grave todavía. ¿Por qué? Porque es el juguete del presidente y no quería que por ningún motivo se llenara de lodito su juego. Por el otro lado, no le importó perjudicar a tanta gente. Entonces, estamos preocupadísimos, tiene que haber una investigación internacional y va a acabar culpable la CFE de entrada y luego la negligencia del presidente. Y Bartlett, tan campante, Gabriel Torres. Bueno, a mí me recuerda esa declaración de López Obrador, es tan extrañamente sincera, una de las más sinceras que ha tenido, en reconocer que ellos hicieron todo lo que hicieron, que me hizo recordar aquel discurso de Díaz Ordaz en el Congreso cuando asumía toda la responsabilidad por los hechos en Tlatelolco en el 68. Entonces, híjole, cuando sale ahora el presidente frente a la tragedia con ese exceso de sinceridad que se agradece, yo prefiero que asuma su responsabilidad públicamente a que nos eche una mentira que lo que ocurrió fue por otra razón. No celebro lo ocurrido, pero sí creo que esa sinceridad del presidente pues da lugar a toda una cadena de responsabilidades del gobierno federal muy importante. Yo en lo que sí difiero es que la ley pueda hacer castigar a algún funcionario de la 4T en un momento en donde pareciera que la ley se aplica selectivamente y siempre desde la perspectiva de quienes integran el gobierno federal. De forma que a lo mejor ese exceso de seguridad tiene que ver también con ese clima de impunidad que venimos alentando por la vía de hacer valoraciones de orden moral o político antes que la plena vigencia de la ley y los derechos. Pues otros tantos temas se nos quedaron en el tintero. Lamentablemente el tiempo se nos ha venido encima. Por lo pronto, y antes de despedirnos, permítanme recordarles, de muchas cosas podemos estar orgullosos los mexicanos y seguramente entre ellas está el tequila, uno de los grandes íconos de nuestra mexicanidad. Hoy el tequila está presente en 120 países en el mundo, pero afortunadamente, al ser denominación de origen, solo puede ser producido en 181 municipios de 5 estados de nuestro México. Si usted quiere conocer más acerca de nuestra bebida nacional, acérquese al Consejo Regulador del Tequila. Yo soy mexicano y el tequila es mi orgullo. Surya, muchas gracias. Gracias, feliz miércoles a todos. Gabriel, muy amable. Muy buenas noches. Héctor. Pues buen miércoles y esperemos que mejoren las condiciones en este país. Gracias, Osvaldo. Pues que tengan un buen miércoles todos y seguramente nos veremos muy pronto. A todos, muchas gracias y hasta el viernes con más de El Timbre. Consejo Regulador del Tequila. Cuidar el tequila es responsabilidad de todos. Presentó.